Ya, muchachos, entonces vamos a, a realizar todo esto. Hay que tener algunas consideraciones respecto a este ejercicio. Consideraciones. Ya, primero, lo que hay que tener en cuenta que el ensayo en vacío se debe realizar a tensión nominal en cualquiera de los lados del transformador, primario o secundario. ¿También? Y el ensayo en cortocircuito debe realizarse, o se debe realizar, mejor esa palabra, se debe realizar a corriente nominal en cualquiera de los lados del transformador. El concepto, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es que hay que chequear estos elementos, ¿ya? Porque muchas veces se hacen ensayos en vacío, más que todo el ensayo en cortocircuito, ¿ah? Se hace y no se alcanza a llegar a la corriente nominal, por X motivo. Entonces hay que ver si acaso el ensayo se hizo a la corriente nominal, ¿ya? Entonces eso es lo primero que nosotros debemos determinar. ¿Captan bien? Entonces acá están los parámetros. Nos dice que el ensayo en vacío por el lado de baja tensión, o sea, el lado de baja tensión sería el bobinado primario, ¿ya? ¿Captan bien? Porque es un transformador elevador. Eso es importante tenerlo claro. Todo ese concepto uno tiene que irlo visualizando, ¿ya? Entonces, el ensayo en vacío se hace en el lado de baja tensión, o sea, el bobinado primario, ¿ya? Y el ensayo en cortocircuito se hace en el lado de alta tensión, o sea, el ensayo en cortocircuito se hace en el bobinado secundario. Hicimos un ensayo en cada bobinado. Entonces, la pregunta, ¿el ensayo en vacío se hizo a voltaje nominal? Sí, porque se hizo con 200 volts, ¿captan bien? Y el transformador tiene en el primario 200 volts. Por lo tanto, check. Está bien. Y ahora tenemos que determinar si acaso el ensayo en cortocircuito se hizo corriente nominal. Entonces, la pregunta, ¿cuál será la corriente nominal del bobinado secundario? Entonces, recuerden que la corriente nominal, es el S partido por el B. O sea, el transformador es de 4 kVA, es de 4000 volamperes dividido por el lado de alta tensión, que serían 400 volts.
400 volts. Entonces, tenemos acá, obviamente, y eso nos da 10 amperes. Esa es la corriente nominal del bobinado secundario, ya el bobinado de alta tensión. Esa es la corriente máxima que puede circular por el bobinado secundario, porque es la nominal de placa según la potencia del transformador. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro. Entonces la pregunta del millón, ¿a qué corriente se hizo? Miren la corriente, son 6 amperes. Por lo tanto, este ensayo no se realizó a corriente nominal. No se realizó a corriente nominal. Entonces, ¿qué parámetro no es válido? Por lo tanto, cuando no se realiza a corriente nominal, el parámetro de la potencia no es válido porque no estamos trabajando con la potencia máxima. Pero sí el voltaje y la corriente te pueden servir para calcular la resistencia, porque están en relación. Pero la potencia no va a ser la potencia máxima. Esa hay que calcularla del ensayo en cortocircuito. La pérdida máxima. ¿Ya? Que es lo que nosotros vamos a hacer. Eso es lo primero que hay que chequear. ¿Captamos? Lo otro que hay que entender que el ensayo en vacío es para calcular las pérdidas del cobre. Acuérdense ustedes, el ensayo en vacío, ¿ya? Si les dije pérdida del cobre, me equivoqué. Sirve para calcular pérdidas en el núcleo. O sea, las magnéticas. Eso sirve para calcular. O sea, nos va a permitir calcular esta malla, muchacho. Esta rama, perdón. Para esta se le llama la rama de magnetización. Donde aquí está el I sub 0. Este es el RM. Y este es el JXLM. Magnetizante. Y aquí nosotros tenemos la corriente IM. Y acá nosotros tenemos la corriente IXLM. ¿Qué tenemos que recordar? Que el I0 va a ser igual al IM más el IXLM, pero al cuadrado. Porque acuérdense que son fasores. ¿Ya? Y el I sub 0 es la corriente de vacío. ¿Captan bien? Eso es importante tenerlo claro. Esta es la corriente de vacío medida. Medida en ensayo. Entonces,
Vamos a ver esa cosa. Después vamos a calcular la rama de... Vamos a calcular la rama de dispersión con el ensayo en cortocircuito. Vamos a trabajar con el ensayo en vacío. Ya, entonces, el ensayo en vacío se hizo con los parámetros que nosotros tenemos acá. Entonces, el voltaje de vacío son 200 volts, la corriente de vacío 0,7 amperes, ¿ya? Y la potencia del vacío son 60 watts. Esos son los elementos que tenemos, ¿ya? Usted, si recuerda el modelo de la máquina, el modelo de la máquina es así. Yo tengo mi voltaje de alimentación alterno, ¿ya? Y lo vamos a modelar de esta forma. Acá está las pérdidas del núcleo. Y acá después están las pérdidas del cobre. Suponiendo que estamos referidos, este es el R equivalente, y aquí se le coloca una carga. ¿Ya? Y acuérdense que este de acá es el R equivalente, este es el JX equivalente, este es el RM y este es el JXLM. Acá hay 200 volts, porque está referido al lado primario. ¿Ya? Este es el esquema del transformador equivalente referido al lado primario. Esto que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Eso que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, aquí lo que veo con esto, si se dan cuenta, el RM y el JXLM están sometidos a la tensión de entrada, a 200 volts. Entonces, aquí hay 200 volts y aquí también hay 200 volts. Por lo tanto, yo puedo sacar el RM, porque la potencia del vacío es la potencia de la resistencia. El P sub 0 está acá, en la resistencia. Por lo tanto, yo puedo sacar la... Acuérdense que la potencia de vacío puede ser el voltaje del vacío por la corriente RM, la corriente que circula por acá. ¿Están bien? Por lo tanto, yo puedo calcular el RM, puedo calcular la corriente magnetizante y también, si quisiera, podría calcular la resistencia. Hagámoslo de esta forma nomás. Por lo tanto,
el IRM le pusimos acá, ¿no? Ah, IM. Bueno, lo mismo. Coloquémosle, para que no se confundan, el mismo valor. Y aquí está va a ser la IM. Para que no se me confundan. IM. Por lo tanto, el IM va a ser igual al P sub 0 partido por el B sub 0. O sea, sería 60 dividido en 200. Y eso es igual. Eso parece que es 0,3. Sí, 0,3 amperes. ¿Ya? Y recuerden, la potencia de vacío también puede ser el I sub m al cuadrado por Rm, lo que va a implicar que el Rm va a ser la potencia del vacío dividido por la corriente magnetizante al cuadrado. O sea, sería 60 dividido por 0,3 al cuadrado. Los valores de las resistencias magnéticas y reactancia magnética son muy elevados en relación a la reactancia de dispersión. No asustarse si estas reactancias dan incluso cercano a los kilo ohm, no significa que esté mal. Una reactancia de dispersión, o sea, en la otra rama del circuito del ensayo de cortocircuito, que tiene una resistencia muy alta, es signo de que hay algún error. ¿Ya? Pero en este caso no. Y esto nos da aproximadamente 667 ohms. Nos da 666,67 y lo aproxima al tiro. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la resistencia magnética. Ahí estamos. ¿Ya? Y puedo aprovecharme de esta fórmula, mira. Recordando, recordando que el I sub 0 es igual al IM más, ¿dónde está esta cosa? Ah, más el I, estaba viendo cómo lo había puesto. XLM al cuadrado en raíz, ¿ya? Yo puedo indicar que la corriente I XLM va a ser igual, ¿ya? A la corriente I sub 0 menos la corriente M, los dos al cuadrado y obviamente en raíz cuadrada. Por lo tanto, el I XLM va a ser igual, la corriente de vacío 0,7, 0,7 al cuadrado, menos 0,3 al cuadrado, en raíz. Y eso nos da
0,63 amperes. Entonces tenemos las dos corrientes. Recuerden que por aquí circula el IXLM. ¿Captamos o no? Entonces también sabemos que aquí hay 200 volts. Y aplicando la ley de Ohm, acuérdense que el IXLM también puede ser el voltaje en vacío partido por el JXLM. Eso va a implicar que el JXLM va a ser igual a V sub 0 partido por el IXLM. Entonces sería 200 dividido por 0,63. 200 dividido en 0,63 y eso me da 317,5. Y ya tenemos los parámetros de la rama magnetizante. Ya de esta forma. Ahí tenemos ya los parámetros de la rama magnetizante. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? No, profe, por ahora no. Ya, muy bien. Vamos avanzando entonces. Vamos avanzando. Ya, entonces ya calculamos los parámetros de la rama magnetizante. Ahora nos vamos a ir a calcular los parámetros de la rama que está en serie. ¿Ya? Entonces el ensayo en cortocircuito que nos dio, voltaje, cortocircuito, va a ser igual a 9 volt, corriente de cortocircuito, 6 amperes, y la potencia de cortocircuito va a ser igual a 21,6 watts. Pero este ensayo no se realizó a corriente nominal, la cual es 10 amperes. Por lo por recalcular la potencia de cortocircuito a corriente nominal.
a la corriente nominal. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Recuerden que tenemos esto. Tenemos, supóngase que le enseño el cortocircuito. Yo voy a tener un resistor, voy a tener un inductor, y aquí se hizo, acá están los terminales del transformador, ya, del lado de baja, o lo del secundario, ya, X1, X2, secundario, y aquí se produce el cortocircuito. Se debe recordar que el cortocircuito se realiza con un conductor de resistencia prácticamente despreciable, y con un factor de potencia unitario, unitario, igual a 1, pero ojo, no es acá el factor de potencia unitario, sino que es dentro del cortocircuito. En el cortocircuito el factor de potencia es 1. Recuerden que este es el X equivalente, perdón, el R equivalente, y este es el JX equivalente. Recuerden que nosotros alimentamos con 9 bolas acá, y por acá van a circular 6 amperes. Yo aquí voy a alimentar con 9 volts. O sea, los 9 volts no están en la resistencia, sino que están entre la resistencia y la reactancia. Y lo otro que sé, que aquí está P sub 0. Perdón, P cosi. Clarito. Ahí está la potencia en cortocircuito. Potencia en cortocircuito, ahí está. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es calcular la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, la potencia en cortocircuito puede ser igual al I al cuadrado en cortocircuito por el R equivalente. Lo que va a implicar que el R equivalente va a ser igual a la potencia de cortocircuito partido por el I de cortocircuito al cuadrado. Por lo tanto, el R equivalente va a ser igual a 21.6 dividido por la corriente, que es 6 al cuadrado. Eso nos da 0,6 ohm. Ahí tenemos la resistencia equivalente. ¿Captamos?
Entonces la pregunta del millón, ¿cuál será la pérdida máxima que va a tener este transformador en este ensayo? Dado que tenemos la resistencia, yo puedo calcular la pérdida de cortocircuito nominal. Y la pérdida de cortocircuito nominal, recuerden que este ensayo no se hizo a corriente nominal, por lo tanto, esta pérdida de cortocircuito no es nominal, por lo tanto, yo tengo que sacar la pérdida de cortocircuito nominal, va a ser el I nominal al cuadrado por la resistencia equivalente. Así de simple. Entiéndase, potencia de cortocircuito o la pérdida de cortocircuito medida, más que la potencia, la pérdida de cortocircuito medida, como la pérdida máxima que va a sufrir el bobinado de dispersión. Recuerden que el transformador tiene bobinados internos y nosotros le estamos calculando la pérdida de potencia que va a haber en ese bobinado. Entonces, eso es lo que estamos calculando ahora, y tiene que ser la tensión nominal. Perdón, la corriente nominal en este caso, porque va a ser la máxima pérdida. ¿Ya? Entonces, esto va a ser la corriente nominal, ya calculamos que era 10 amperes, entonces sería 10 al cuadrado por el R equivalente, que es 0,6. Y eso me da 60 watts. O sea, la pérdida nominal del transformador son 60 watts. 60 watts. ¿Ya? La pregunta, ¿cuál será el voltaje de cortocircuito nominal? Voltaje de cortocircuito nominal. Y aquí uno tiene que hacer una regla de tres simple. Uno dice que con 9 volt tenemos 6 amperes y por lo tanto con X vamos a tener 10 amperes. Eso va a implicar que el X va a ser igual a 9 por 10 dividido en 6. Y la relación 9 partido por 6, si no me equivoco, da 15. 1,5, perdón. 15. 15 volt. Entonces, ese es el voltaje nominal. Recordar que la potencia de cortocircuito nominal se puede calcular también como la corriente nominal por el voltaje de cortocircuito nominal por el coseno de phi. El coseno de phi. Y el coseno de phi, ¿para qué es lo que es? Para poder calcular este elemento de acá, el X equivalente. Por lo tanto, yo puedo sacar que el coseno de phi va a ser igual a la potencia de cortocircuito nominal dividido por la corriente nominal por el voltaje de cortocircuito nominal. O sea, esto va a ser igual a, ¿cuánto? 60 dividido por 10 por 15.
Y ahí tenemos el coseno phi. Coseno phi igual a 60 dividido en 150 nos da 0.4. Eso va a implicar que el phi es igual al coseno a la menos 1 de 0.4. Y eso es coseno a la menos 1 de 0.4. Y eso nos da 66,42 grados. ¿Ya? ¿Y por qué calculamos esto, muchachos? Porque yo aquí puedo calcular, recuerden, que el S de cortocircuito, el S de cortocircuito va a ser igual al P de cortocircuito más el Q de cortocircuito, obviamente al cuadrado, al cuadrado y en raíz. ¿Ya? También se puede expresar como el S de cortocircuito igual a P de cortocircuito más J Q de cortocircuito. Acuérdense que el P de cortocircuito es igual al voltaje de cortocircuito por la corriente de cortocircuito por el coseno de phi. Y el JQ de cortocircuito va a ser el voltaje de cortocircuito por la corriente de cortocircuito por el seno del phi. ¿Captan bien? ¿Ya? Y después el J, ¿quedaron claros con eso, no es cierto? Entonces lo que voy a sacar ahora es el J de cortocircuito. Eso va a implicar que el J QCC va a ser igual al V por el I a la potencia, ¿ya? O sea, a 15 por 10, pero por el seno de phi, seno de 66,42 grados. Y ahí tenemos el Q. 15 por 10 por el seno de 66,42. Y esto nos da 137,5 barras. Y por lo tanto, el JX equivalente perdón, vamos a hacerlo paso por paso, step by step. Entonces, el J de... por lo tanto, el J QCC también puede ser la corriente de cortocircuito al cuadrado por el X equivalente. Lo que va a implicar que el JX equivalente va a ser al JQCC dividido por el ICC al cuadrado. O sea, sería 137,5 dividido en 100. Y eso nos da 1,375 ohm. J.
Por lo tanto, aquí ya tenemos todos los parámetros de la máquina. Si ustedes se fijan, ya, pero unos referidos al primario y otros referidos al secundario. Recuerden que este ensayo se hizo al secundario. Estos son los parámetros de la máquina referidos al secundario y estos son los parámetros de la máquina referidos al primario. Entonces, lo que yo sugiero siempre es que lo refiramos a un lado o a otro lado, pues ahí ustedes deciden. Entonces vamos a hacer las dos ejemplos. Vamos a referir todos los parámetros de la máquina al lado primario y después vamos a referir todos los parámetros de la máquina al lado secundario, solo como ejemplo, ya para ir aprovechando este ejercicio para ver cómo se hace. Recuerden que ya vamos a referir los parámetros de la máquina primario y secundario. Se realizarán ambos ejemplos. Recordar que para convertir de lado primario al lado secundario se divide por la razón de transformación. Para convertir bobinado lado secundario al lado primario se multiplica por razón de transformación. Recordar que en el caso de las impedancias, esta relación debe ser elevada al cuadrado. Sí, lo mismo, pero para la impedancia la relación tiene que ser elevada al cuadrado. ¿Ya? Es muy importante tener claro ese elemento. Yo te lo que hemos puesto a guardar. No, voy a colocar guardar aquí para que no tengamos problemas. Ya. Eso es importante tenerlo clarísimo lo que estamos haciendo ahora. Entonces vamos a convertir vamos a hacer el circuito equivalente del lado secundario al lado primario. Vamos a referir todos los elementos. Al lado primario. Vamos a referir todo al lado primario. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces sería un pulso está un poquito. Ya, acá tengo el B1, y aquí tengo el B2 prima. Acá tengo el RM, el J, XLM, y aquí tengo el R equivalente referido al primario y el JX equivalente referido al primario. ¿Ya? Acuérdense que pasamos de secundario a primario el R equivalente, por lo tanto va con el prima. Entonces la razón de transformación va a ser igual a la A y va a ser igual a B1 partido por B2. Por lo tanto, la A es igual a 200 dividido en 400 y eso me da 0,5. Adimensional, es una relación nomás. Ahí tenemos la razón de transformación. Por lo tanto, nosotros ahora decimos ya, el R equivalente prima va a ser el R equivalente, ya, lo tenemos que multiplicar por la razón de transformación al cuadrado, por al cuadrado. Y el J X equivalente prima va a ser el J X equivalente por la razón de transformación al cuadrado. Por lo tanto, acá nosotros tenemos el R equivalente, que cuánto nos dio, 0,6. Y este nos da 0,5. Entonces, 0,6 al cuadrado, perdón, 0,6 por 0,5 al cuadrado, y eso nos da 0,15. Y esto es 1,375 por 0,5 al cuadrado. Y eso nos da 0,344. Ahí están los parámetros. Por lo tanto, el equivalente
¿ya? El equivalente total de los parámetros referidos al lado primario va a ser este que nosotros tenemos acá. Lo vamos a colocar de forma entonces B1 y B2'. Entonces hay que entender que el B2' es igual al B2 por la razón de transformación. O sea, es igual a 400 por 0,5 y me da 200 volts. Acá está el RM, JXLM, R equivalente prima, perdón, X equivalente prima. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, sabemos que el RM es igual a 667, lo tenemos por acá. ¿Dónde está la cosa? 667 ohm. JXLM. ¿A dónde está esta cosa? JXLM. 317,5. J. El R equivalente prima 0,15 ohm y el JX equivalente prima va a ser igual a J 0,344 ohm. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Ya. ¿Le ha gustado esta forma que lo he estado haciendo bastante detallada, paso por paso? Sí, mejor se asemeja lo más posible a lo que podría ser un pizarrón, pero echo de menos su clase en pizarra, pero se asemeja lo más posible, profesor. Ya, qué bueno, qué bueno. Ya. Oye, hagamos un pequeño break, ¿les parece o no? Que ya el pulso me está ahí jodiendo un poco. Nos juntamos Eh, unos 25 minutos, ya, profe. son las 9:35, a las 9:50 nos conectamos. Vale, profe, vale. Ya, No hay problema. vale, compadre. Habíamos referido todos los parámetros al lado primario, ahora vamos a referir todos los parámetros al lado secundario. Y recuerden que para referir todos los parámetros al lado secundario, tenemos que dividir por la razón de transformación. Entonces, ajá, ahora vamos a referir todos los parámetros del lado primario al lado secundario. Al lado secundario.
Entonces, nos vamos a colocar la siguiente, para referir los parámetros del lado secundario va a ser esto. El mismo equivalente, nosotros tenemos ahí. Aquí ahora está el B2 y va a estar el B1, 2'. ¿Por qué? Porque está referido al lado secundario. Entonces sería el RM, 2' y el JXLM, 2', sería el R equivalente que lo tenemos y el JX equivalente. Por lo tanto, el B1 2' va a ser igual al B1 dividido por la razón de transformación. O sea, sería 200 dividido en 0,5 y eso nos da igual a 400 volts. El RM, 2', va a ser igual al RM partido por la razón de transformación al cuadrado, y eso sería 667 dividido por 0,5 al cuadrado. Y el JXLM 2' va a ser igual al JXLM dividido por la razón de transformación al cuadrado. O sea, sería 317,5 dividido por 0,5 al cuadrado. Entonces, esto nos da 667 dividido por 0,5 al cuadrado. Y esto nos da 2668 ohms. Y el otro nos da J 1270 ohms. Y también tenemos que el R equivalente es igual al que habíamos calculado, que era 0,6 si no me equivoco. Y el JX equivalente va a ser igual a y ahí está el equivalente referido al lado secundario con todos los parámetros disponibles. Ahí está. Ya. Entonces, ya tenemos los componentes del vacío. Yo hice vacío y cortocircuito, hice todo el componente a tensión y frecuencia nominales de la corriente de vacío y cortocircuito. A tensión y frecuencia nominales, ahí los tenemos. Ya después rendimiento del transformador por una carga con factor de potencia unidad. Entonces, hay que recordar que para el rendimiento
es la potencia de entrada. El rendimiento se calcula de la siguiente forma. Vamos a calcular acá, vamos a colocar acá esto. Ya, ahí está. Entonces, recordar que el rendimiento entonces el rendimiento va a ser la potencia de salida dividido por la potencia de entrada. Así de simple. Entonces hay que entender que si el factor de potencia es unitario, el S nominal va a ser igual al P nominal y va a ser igual a la potencia de entrada. Entonces el PI va a ser igual a 4000 watts, ¿ya? Y la potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada menos las pérdidas en el núcleo menos las pérdidas en los bobinados. A esto se le llama en el cobre. Recordar que estas ya las tenemos. Esta es la P sub 0 del ensayo en vacío. Y esta de acá es la por nominal. Y este es del ensayo en COSI. ¿Captan bien? Entonces, dado esto, esto va a implicar que el Pout va a ser igual a los 4000 menos 60 menos 60. ¿Ya? Acuérdate que este es el P sub 0 y este es el P nominal. Lo que va a implicar que el Pout va a ser igual a 3880 watts. ¿Ya? Recuerden que se produce un balance de potencia. Recuerden que yo tengo el transformador y aquí vamos a tener una pérdida que es la potencia en cortocircuito nominal y aquí vamos a tener
la potencia en vacío. Aquí yo voy a tener el P-in y aquí voy a tener el P-out. ¿Ya? Entonces siempre el P-in va a ser igual al P-out más la potencia en cortocircuito nominal más la potencia en vacío. Eso es por el balance de potencia. Tiene que haber igualdad. Dado esto, el rendimiento porcentual lo podríamos colocar, va a ser 3880 dividido por 4000 y todo ese resultado lo vamos a multiplicar por 100. ¿Ya? 3880 dividido por 4000 y todo ese resultado por 100 y nos va a dar un 97%. Ese va a ser el rendimiento del transformador a plena carga con un factor de potencia unitario. ¿Ya? Ese es el concepto que tenemos que tener. ¿Quedó claro esto? Ya, y ahora vamos a calcular la última parte. Esto de acá. ¿Se acuerdan que les dije de un principio que el ejercicio era bastante largo, pero lo fuimos haciendo de manera tranquilita para que nos quede claro? No sacamos nada con profundizar si no nos queda claro estos conceptos. ¿Qué es esto? Ahí estamos. Entonces vamos a trabajar tensión en los bornes del secundario del transformador, trabajando a plena carga, con la tensión del primario de 220 volts y las siguientes condiciones particulares. Entonces vamos a trabajar con el primero. Vamos a trabajar con el primero. Factor de potencia unitario. Entonces, ¿qué significa esto? Y está en el lado del secundario del transformador, trabajando a plena carga, con una tensión en el primario de 200 volts. Entonces, podemos trabajar todo referido al primario o todo referido al secundario. ¿Ya? Podemos ocupar este equivalente referido al lado secundario o podemos ocupar este equivalente referido al lado primario. ¿Ya? Vamos a ocupar el referido al secundario. Por lo tanto, el B1', el B1,2' va a ser igual al B2. ¿Captan bien? Entonces, utilizaremos el equivalente referido al lado secundario, del transformador. ¿Ya? Entonces,
Ya tenemos acá. Bueno, dibujémoslo de nuevo nomás. O copiemos todos estos valores nomás. Listo, pues, como dicen por ahí. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar esos parámetros, que ya están calculados ya. Entonces, lo que nos están preguntando es por esto. Es por esto. Por el B2 con carga. O sea, yo coloco ahí están los terminales del transformador. Y aquí yo voy a colocar una impedancia que va a ser un Z de carga, que es igual a la carga nominal con factor de potencia igual a 1. ¿Ya? Acá está el B1 2', que es el B2 referido al primario. Acá está el RM 2', y acá está el JXLM 2'. Si nosotros visualizamos este circuito en este punto de acá, en estos dos puntos, ahí va a estar el B1 2' igual, porque estas ramas están paralelo a la fuente de alimentación, por lo tanto no tenemos no hay caída de tensión en este punto. Por lo tanto, si nosotros lo visualizamos de mejor forma, esto sería ya el B1 2', ya, y ahí tenemos la Z sub L. Este es el R equivalente y esto es el JX equivalente. Y acá está el B2. Entonces aquí se va a producir un B equivalente, R equivalente, aquí se va a producir un B R equivalente y un B X equivalente. Aplicando ley de voltaje de Kirchhoff, va a decir que el B1' va a ser igual al B del R equivalente más el B del X equivalente más el B2 en carga. El B1 lo tenemos y yo tengo que calcular ese parámetro y ese parámetro. Es el que tengo que calcular. Por lo tanto, y recordar que por aquí circula la corriente nominal. ¿Ya? Y el factor de potencia es el que te entrega la impedancia. En este caso, la corriente nominal va a ser 10 amperes con ángulo 0 grados. ¿Por qué? Porque el factor de potencia es igual a 1. Por eso que es 0 grados. Amper. Por lo tanto,
el B R equivalente va a ser igual a la corriente nominal por el R equivalente, ¿ya? Va a ser igual a 10 con ángulo 0 grados por el R equivalente, que lo tenemos acá, que es 0,6, con ángulo 0 grados. Y eso nos da 6 ángulo 0 grados volt. Ahora yo digo el B del X equivalente va a ser el I nominal por el J X equivalente. O sea, esto va a ser 10 con ángulo 0 grados por 1,375 con un ángulo de 90 grados. Y ahí esto me da 13,75 con ángulo 90 grados volt. Por lo tanto, el V2 de carga va a ser igual al V1 2' menos BR equivalente menos BX equivalente. Esto por ley de voltaje de Kirchhoff, acuérdense. Entonces esto sería 400. La referencia es el voltaje de entrada, por lo tanto ese tiene ángulo 0, menos el B equivalente, R equivalente, que sería 6 con ángulo 0 grados, menos 13,75 con ángulo de 90 grados. Y ahí calculamos el voltaje de entrada. Entonces sería 400 menos 6 está el ángulo aquí. Ya cabrón. Y esto nos da 394,24 con un ángulo de menos 2 grados volt. Ahí tenemos voltaje en la carga. Entonces, ¿cómo veríamos esto? Lo veríamos de la siguiente forma. Diagrama fasorial. Lo veríamos de la siguiente forma. Entonces, veríamos acá no va a estar a escala, por supuesto, esto, pero lo que importan son las magnitudes. Y entiendan cómo funciona el concepto del diagrama fasorial ahí. Y ahí tenemos ahí más o menos. Entonces lo que tenemos acá lo que tenemos acá
es el B1 2'. Aquí tengo el BX equivalente. Aquí tengo el BR equivalente. Y acá tengo el B2 en carga. Por lo tanto, como magnitud, el B2 de carga es menor al B1'. Como magnitud. 394, el otro da 400. ¿Quedó claro? Muchachos. Sí, profe, perfecto. Extraordinario, se lo explico muy bien, pues, Colo-Colino. Ya veamos. Vamos a aplicar copy-paste nomás para ir. Ya copiemos todo esto nomás y después vamos borrando lo que no nos sirve. Entonces la segunda es un factor de potencia 0,8 inductivo. Inductivo. Recuerden que cuando es 0,8 inductivo, la corriente está atrasada, está retrasada respecto del voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Ángulo de la corriente negativo. Listo. Entonces los mismos parámetros, aquí la carga factor de potencia igual a 0,8. Por lo tanto, esto lo vamos a borrar, todo esta cuestión nomás. Ya. Ya, entonces esto va a implicar que la corriente nominal disculpen. Ya, el I nominal con el ángulo, y para eso tengo que sacar el phi, po. Y el phi va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0,8. $36,87. Entonces este es un ángulo 36,87, pero negativo. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí puedo calcular el BR equivalente, va a ser igual a 10 con un ángulo de menos 36,87.
por el R equivalente que nos dio 0,6. Y el BR equivalente va a ser igual a 6 con un ángulo de menos 36,87 grados. Y acá es lo mismo. Entonces, aquí sería 10 con un ángulo de menos 36,87 grados por el X equivalente que sería 1,375 con un ángulo de 90 grados. Y esto sería igual a 13,75 con un ángulo 53,13 grados. ¿Captan bien? Volt. Por lo tanto, este sería menos 6 con un ángulo de menos 36,87 grados, menos 13,75 con un ángulo de 53,13 grados. Ya, y el V2 en la carga va a ser igual y eso nos da 387,02 con un ángulo menos 1,1 volt. Por lo tanto, nuestro diagrama fasorial va a ser de la siguiente forma. Lo que tienen que entender que cuando es una carga RL o inductiva, siempre el diagrama fasorial del transformador va a ser así. Siempre. Cuando es una carga resistiva, siempre el diagrama fasorial. Oh, el diagrama fasorial, ¿qué pasó? Ahí está. Problema ahí de. Siempre el diagrama fasorial va a ser así. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar. Este es el B1, 2'. Este es el BX equivalente. Este es el BR equivalente. Y este es el B2 en carga. ¿Captan bien? Así funciona esto. Esto de acá siempre tiene un ángulo 90 grados. Y esto de acá se le conoce como la caída de tensión
al interior de las bobinas del transformador. Lo mismo acá. Esta que está acá es la caída de tensión del transformador. ¿Quedó claro? Así es, profesor. Ya. Entonces, dado esto, ustedes van a tener que hacer el 3, factor de potencia de la carga capacitivo. ¿Ya? Tienen que hacerlo, yo después lo voy a subir al aula resuelto, para que ustedes tengan el elemento. Yo ahora, en este momento, les voy a subir acá. Ahí está, este es para los que vinieron a clase. Les estoy mandando el archivo por el chat corregido, o sea, con todo lo que hicimos ahora. Obviamente este lo voy a subir un rato más tarde, lo voy a subir con lo que nos queda de, que es el tercer caso en adelanto, ¿ya? Pero tratemos de hacerlo para que lo tengamos, ¿ya? Yo ahora los tengo que dejar porque tengo que conectarme a otra reunión en este momento, lamentablemente, ¿ya? Oye, lo otro, respecto a los laboratorios, ¿ya? Eh, voy a subir también el día de la tarde una actividad la cual van a tener que ustedes averiguar algunos ensayos que se realizan en transformadores. La actividad se hace obviamente en grupos de trabajo y para poder obviamente ir avanzando un poco con eso. Vamos a ver cómo se realiza en la práctica un ensayo en vacío y cortocircuito, un ensayo de resistencia bobinado, cómo se realiza, por ejemplo, el ensayo del aceite, de transformador. Entonces, la idea es averiguar algunos tipos de ensayos, ¿ya? Como parte del laboratorio, ¿ya? Lo otro que me interesa es que puedan instalar el multisim, ¿ya? El multisim, no sé si lo tienen instalado, parece que sí, la gran mayoría. Entonces con el multisim también vamos a poder hacer algunas simulaciones con el transformador. Que yo les pueda mandar de tarea y que ustedes después me las entreguen, ¿ya? Así que eso, ¿alguna duda, alguna consulta? Las pruebas no las he visto por si acaso. Ya, profesor, perfecto, todo bien. Oye, consulta, la consulta del millón. ¿Ustedes qué día tienen libre o más holgado como curso? ¿No tienen días libres? Yo no sé, profe, que responda a los chiquillos, pues yo tengo casi todo libre porque tengo este y otro ramo nomás, pues nada más. Así Ya, que los chiquillos ahí tienen que ver. ya, porque necesito recuperar unas clases con ustedes. ¿Ya? Bueno, miren, la próxima semana, piense cuando tenemos libre, yo también voy a ver su horario y les voy a plantear una fecha para poder recuperar la clase. ¿Ya?
Ahí está el ejercicio, ¿lo recibieron todos? Sí, profe, todo bien. Ya, perfecto. Entonces tienen que hacer la parte 3 y yo la voy a subir más tarde. Ya, muchachos, que estén súper bien. Cuídense mucho. Vale, profe, igual que esté bien. Chao.